Bueno, buenas tardes, bienvenidos a la clase práctica de la unidad número 9. Los trabajos prácticos que vamos a desarrollar en el día de la fecha refieren a el régimen municipal y el otro trabajo práctico a la intervención federal. Como ya vieron en la clase teórica, es fundamental cuando hablamos de derecho público provincial y municipal tener en cuenta los artículos 5, 121, 122 y 123 de la Constitución Nacional. Por ello voy a proceder a su lectura. El artículo 5 establece que cada provincia dictará para sí una constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional, y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal y la educación primaria. Bajo de estas condiciones, el gobierno federal garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones. Como podemos ver en este artículo, cada constitución provincial es dictada por el poder legislativo de cada una de las provincias y debe adaptar sus normas a lo que establece la Constitución Nacional. Esta es una consecuencia de la supremacía constitucional que, como vimos, está contemplada en el artículo 31. Recuerden también ustedes el orden de prelación de las normas, que en la cima de la pirámide encontramos a las convenciones y a la Constitución Nacional, es decir, a la Constitución Nacional y a los instrumentos internacionales que fueron incorporados en el año 94 en el artículo 75, inciso 22. Luego encontramos a los otros instrumentos internacionales, las constituciones provinciales, leyes, ordenanzas, sentencias, etc. Es decir, que este artículo 5 lo que refiere y lo que garantiza es que cada una de las provincias que componen la nación argentina pueden dictar sus constituciones provinciales, pero deben adecuarlas a los mandatos establecidos en la Constitución Nacional y respetar todo lo que aquí enuncia. El sistema representativo republicano, que recordemos, lo encontramos para la nación argentina en el artículo 1 de la Constitución Nacional, de acuerdo a los principios, declaraciones y garantías que establece esta Constitución Nacional, recuerden, del artículo 1 a 43, parte dogmática, que asegure su administración de justicia, y por eso cuando vimos la clase pasada al Poder Judicial, encontramos que coexisten dos regímenes de administración de justicia, el federal y el de cada una de las provincias, aparte del de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su régimen municipal, que es lo que vamos a desarrollar hoy, hasta dónde llega esta autonomía de los municipios que componen cada una de las provincias y que, como vamos a ver, coexisten dentro de un mismo territorio provincial tanto el orden provincial con sus autoridades, con su poder ejecutivo, legislativo y judicial, y también dentro de cada una de esas divisiones territoriales o centros poblacionales que componen cada una de las provincias, que son los municipios, y que también encontramos un poder ejecutivo encabezado por el intendente, un poder legislativo conformado por los consejos deliberantes, que vamos a ver cuántos miembros tienen y de qué depende esa integración, y también organizan su justicia, que vamos a ver es la justicia de faltas. También tienen que garantizar, y esto es importante que lo tengan en cuenta, que corresponde a las provincias garantizar la educación primaria. Bueno, bajo estas condiciones, entonces, el gobierno federal garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones. Siguiendo con la lectura de la Constitución y otro de los artículos que yo le enuncié precedentemente, que tenemos que tener siempre en cuenta, es el 121, que establece que las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación. También lo hemos visto en unidades anteriores. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de este poder no delegado? ¿Qué correspondía a las provincias? ¿Qué correspondía a la nación? ¿Cuáles eran las facultades concurrentes entre ambos? Esto lo desarrollamos cuando vimos el régimen tributario de la nación, de las provincias y de los municipios, y que hoy también vamos a ver en el trabajo práctico. A continuación, el artículo 122 establece que las provincias se dan sus propias instituciones locales y se rigen por ellas, eligen sus gobernadores, sus legisladores y demás funcionarios de la provincia sin intervención del gobierno federal. Y por último, el artículo 123 establece que cada provincia dicta su propia constitución conforme a lo dispuesto en el artículo 5, que leímos anteriormente, asegurando la autonomía municipal,
y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero. Bueno, efectuada esta introducción, voy a pasar a compartir el primer trabajo práctico que vamos a desarrollar, que refiere justamente al régimen municipal. Esperen que acá se me cerró. Acá está. Creo que todos lo tienen. Por favor, si alguien todavía no lo pudo descargar del aula virtual, aprovecha mientras yo busco esto. Acá. A ver si es este, el 9A. Muy bien. Por favor, si no lo ven, me avisan. Bueno, entonces, como le comentaba, el trabajo práctico A de esta unidad refiere al régimen municipal. Para poder resolverlo vamos a tener que contar con la Constitución de la provincia del Chaco y la provincia de Corrientes para el desarrollo de las consignas. Por favor, si hay alguien de otra provincia me avisa, entonces también analizamos el caso de acuerdo a la Constitución del lugar del cual ustedes son oriundos, donde residen o que les interese. Bueno, la consigna dice, teniendo en cuenta las determinaciones cuantitativas, recuerdan que en la teoría el doctor habló de estos centros poblacionales, que son los municipios, que se constituyen o componen de acuerdo a un dato cuantitativo, es decir, de acuerdo a la cantidad de habitantes que residen cada uno de ellos. Entonces, teniendo en cuenta las determinaciones cuantitativas expuestas en la Constitución de la provincia del Chaco, califica los siguientes grupos poblacionales conforme a la categorización de municipios que allí se determinan, indicando además los aspectos que hacen a la autonomía de los mismos y conformación de sus órganos legislativos, si correspondiere. Bueno, ahora, quienes se ofrecieron como voluntarios para la lectura, Brian, vos podés empezar. O Brian me había dicho que hoy no podía. Ay, espera, voy a volver al Meet. O Belén, ¿podés empezar vos con la lectura, por favor? Eran Lucas y Belén. Sí. Ahí está. Perdón, Brian, me olvidé que me dijiste eso al principio. Belén, ¿Sí? te escuchamos. Empiezo. El comandante Luis Piedrabuena. Es un pueblo de 6.405 habitantes, ubicado en el departamento de Corpen, de la provincia de Santa Cruz. Taluín es una localidad de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e isla del Atlántico Sur, Argentina, que tiene algo más de 10.000 habitantes. Su nombre proviene del dios Tolwen en idioma y significa corazón. Murucuyá es una localidad... ¿Cómo, profe? Nada, no, lee nomás. Bueno, Murucuyá es una localidad argentina en la provincia de Corrientes, cabecera del departamento del mismo nombre. Se encuentra a 148 kilómetros de la capital de la provincia. Actualmente, el departamento se caracteriza por su producción agropecuaria y forestal. Se cultiva arroz, soja, mandioca, cítricos y horticultura. Existen grandes plantaciones de pinos y eucaliptos. El paisaje de la región se caracteriza por altas lomas arenosas, bosques y palmares, esteros, lagunas y ríos de variado cauce. La famosa cañada Fragosa, a la que recuerda un bello chamamé, atraviesa el departamento desde el noroeste al sudoeste. Cuenta con 6.972 habitantes, según el INDEC del año 2010. Venado Tuerto es una ciudad ubicada en el departamento General López, sudoeste de la provincia de Santa Fe, Argentina. Es la más importante en cuanto a la población del sur provincial y la quinta a nivel general. Se encuentra ubicada a 335 kilómetros de Santa Fe capital, a 100 kilómetros de la ciudad de Rufino, a 232 kilómetros de la ciudad de El Trébol, a 165 kilómetros de Rosario, a 143 kilómetros de Pergamino
y a 365 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, en la intersección de las rutas 8 y 33, lo que hace un nexo importante en la región. Población de 104.332 habitantes. Después dice San Martín 2, ex Fortín General, San Martín, ex Gran Guardia. Es una localidad del departamento Patiño, en la provincia de Formosa, Argentina, a unos 368 kilómetros de la capital provincial, ciudad de Formosa, por la ruta nacional 86, kilómetro 1416. Cuenta con 3,119 habitantes según el INDEC del año 2010, lo que representa un descenso del 3,6% frente a los 3,237 habitantes según el INDEC del año 2001 del censo anterior. El Rabón se encuentra en el noroeste de la provincia de Santa Fe, en el departamento General Obligado, a 441 kilómetros de la capital provincial y a 614 kilómetros de Rosario, sobre la ruta nacional 11. Cuenta con 1,896 habitantes según el INDEC del año 2010, lo que representa un incremento del 13% frente a los 1,677 habitantes según el INDEC del año 2001 del censo anterior. Colonia Baranda es una localidad argentina situada en el sudoeste de la provincia del Chaco, en el departamento de San Fernando. Colonia Baranda nació como un pujante obraje vinculado a una planta de tanino, alcanzando a albergar 1.500 familias, aunque una vez cerrada la fábrica, la población disminuyó hasta los 336 habitantes con que contaban en el año 2010. Después dice el punto número 2. De acuerdo a las facultades reconocidas... Vamos a detenernos ahí, Belén, muchas gracias. Entonces desarrollamos primero la consigna número 1, después sí vamos al 2, ¿sí? Bueno, entonces, lo primero que tenemos que hacer es, bueno, vieron que hay localidades de distintas partes del país, de paso hicimos un poco de geografía también. El caso lo que pide que es que nosotros, teniendo en cuenta la constitución de la provincia del Chaco, podamos clasificar a estos municipios de acuerdo a la categoría a la que pertenecen. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es acudir a qué norma para ver dónde se encuentra la categorización o cuál es el parámetro para categorizar un municipio. ¿Cuál va a ser la norma provincial, porque estamos hablando de municipios, que establezca cuál es el parámetro para la clasificación de los centros poblacionales en una u otra categoría? ¿Qué les parece? ¿En todas las provincias será que corresponden a las mismas categorías o tienen en cuenta los mismos parámetros? ¿O quién es quien tiene competencia para determinarla? ¿Qué te parece, Belén, vos que leíste la consigna? Si yo quiero saber cómo se clasifican los municipios de la provincia del Chaco, ¿a qué norma voy a tener que acudir? ¿Qué les parece? ¿Será la Constitución Nacional? ¿No sería la constitución de cada provincia? Perfecto, tanto Belén como Francisco. Justamente esta es una característica de esta autonomía que tienen las provincias para, dentro de los parámetros que leímos en la Constitución Nacional, conforme los artículos 5, 121, 122, 123, de establecer, entre otras cosas, su régimen municipal. Por eso, si yo quiero saber, en la provincia del Chaco, cómo se clasifican estos centros poblacionales que se denominan municipios, tengo que acudir justamente a esa constitución para ver cómo la provincia del Chaco, respetando la supremacía constitucional, la constitución, bueno, de la nación, valga la redundancia, ha organizado sus instituciones municipales o, más que sus instituciones, su régimen municipal. Entonces, ya vimos que
Tengo que acudir a la constitución de cada una de las provincias. Ahora, ¿ustedes tienen o cuentan con el texto de la constitución de la provincia del Chaco o de Corrientes? Vamos a hacer una cosa, los chaqueños vamos por la del Chaco, ¿les parece? Y quienes sean de Corrientes o si no hay nadie, igual la miramos. ¿En qué artículo creen o en qué artículo comienza la regulación? Brian dice el 183 de la Constitución de Chaco. ¿Alguien puede leer qué dice el 183? El 182 en realidad, Brian, perfecto, es el que comienza. Muy bien, Francisco, también con la de Corrientes. Bueno, ya veo que tenemos un chaqueño y un correntino. En realidad, el régimen municipal en la Constitución de la provincia del Chaco comienza en el artículo 182, que nos define al municipio, ¿sí? Dice, todo centro de población constituye un municipio autónomo. Es esta autonomía de las que hablaba el titular de cátedra y que ahora vamos a ver en qué deriva o qué consecuencias apareja, cuyo gobierno será ejercido con independencia de otro poder, de conformidad con las prescripciones de esta Constitución, de la ley orgánica que dicte, fíjense quién la dicta, la Cámara de Diputados, o sea, la provincia dicta la ley orgánica de los municipios, o de la Carta Orgánica Municipal si correspondiere. Es decir, que ahí ya podemos identificar también otra norma correspondiente a los municipios, que es esta Ley Orgánica de Municipios, que en el caso de la provincia del Chaco es la Ley 4233, antes del digesto, no recuerdo ahora con qué número quedó luego de la recopilación de las normas que hizo el Poder Legislativo. Entonces recuerden, tenemos nuestra Constitución Nacional, artículos 5, 121, 122 y 123. Tenemos la Constitución de cada una de las provincias, donde vamos a tener que buscar qué normas contemplan el régimen municipal. Y además tenemos, en el caso de Chaco, por ejemplo, una ley orgánica municipal que es dictada por quién, por la legislatura de la provincia del Chaco, y que establece algunas pautas o parámetros básicos que tienen que respetar todos los municipios. Además, vamos a ver quiénes son los que tienen facultad para dictar su propia Carta Orgánica Municipal. Fíjense que el artículo 183 que mencionaba Brian nos habla de las categorías de los municipios, y en ese sentido nos dice que hay 3 categorías de municipios. La primera categoría, la segunda categoría y la tercera categoría. ¿Y qué parámetro utiliza la Constitución de la provincia del Chaco para decir cuándo un municipio corresponde a una categoría u a otra? Un parámetro cuantitativo basado en la cantidad de habitantes de cada centro de población. Y como ya hemos visto en unidades anteriores cuando hablábamos de la elección de diputados y de senadores, estos números, ¿cómo se actualizan o cada cuánto se actualizan? Si yo quiero saber cuántos habitantes tiene un municipio. Cuando se hace el censo y dependiendo de la cantidad de personas que haya, se determina la cantidad de diputados que va a haber cada 10 años el censo. Claro, nosotros cuando habíamos visto lo de la elección de diputados, nos habíamos basado en el último censo. ¿Y se acuerdan cuándo iba a ser el último censo? ¿O cuándo tendría que ser el censo? Este año. ¿Y qué pasó, Belén? Y no, debido a la pandemia no hubo censo, ¿no? Hubo censo, pero acordate que tenemos una disposición que establece que va a tener que realizarse a los 60 días de vencido este contexto de crisis o emergencia, ¿sí? Es decir, el censo no se realizó por este contexto, pero ya se dictó una disposición en base a la cual se va a realizar el año que viene, ¿sí? ¿Y por qué será que se va a realizar el año que viene? ¿Qué renovamos el año que viene? ¿Qué elecciones vamos a tener el año que viene? ¿Para qué vamos a tener que votar? Las legislativas, Brian, muy bien. Bueno, entonces, teniendo en cuenta este artículo, si vamos a la consigna que tenemos que calificar a los grupos poblacionales conforme a la categorización de municipios que se determina. Por ejemplo, ya sé que estas localidades no pertenecen todas a la provincia del Chaco, pero si nosotros bajo estos parámetros tuviéramos que categorizar estos municipios. El municipio de Comandante Luis Piedra, ¿a qué categoría pertenecería si tiene 6.405 habitantes? Conforme a los parámetros del 183 de la Constitución de la provincia del Chaco.
Se las leo. Primera categoría, centros de población de más de 20.000 habitantes. Segunda categoría, centros de población de más de 5.000 hasta 20.000 habitantes. Y tercera categoría, centros de población de hasta 5.000 habitantes. Entonces, si Comandante Luis Piedrabuena tiene 6.000 habitantes, muy bien, Melina, a la segunda. Y Taulín, que tiene algo más de 10.000 habitantes, ¿a qué categoría pertenecería? Muy bien, Brian. Estaba dudando si esa respuesta era de la pregunta anterior o había sido nueva, también a la segunda. ¿Y Murucuyá? Si hay algún correntino, seguramente Francisco lo va a mencionar mejor que yo, a la localidad. Tiene, a ver, 6.972 habitantes. ¿A qué categoría? También Brian a la segunda, muy bien. Bien. Pero, profe, en la Constitución de Corrientes no vi esa división de categorías. Ahora vamos a ver, Francisco, ¿sí? Ahora vamos Ah, a ir, vos mencionaste muy bien en qué artículo comienza la regulación del régimen municipal en la Constitución de Corrientes, pero primero vamos a analizarlo bajo la de Chaco. Venado Tuerto, que tiene 104.000 habitantes, ¿a qué categoría correspondería? A la primera. Muy bien, a la primera. Seguimos. El Rabón tiene 1.896 habitantes. ¿A qué categoría correspondería? Muy bien, Brian, va a la cabeza con Melina. Lástima que hoy no hicimos el juego, Brian, si no te ibas a ver ganador. Y la de Colonia Baranda, que tiene 1.500 familias, dice. A ver, 1.500 familias, aunque una vez cerrada disminuyó hasta los 336 habitantes. Con 336 habitantes, ¿a qué categoría correspondería? Tercera, muy bien. Creo que no hubo dificultad. Bien, Belén. Creo que no hubo dificultad. O sea, si nosotros tenemos que clasificar los municipios que integran la provincia del Chaco, tenemos que acudir al artículo 183, que los divide en tres categorías de acuerdo a un criterio cuantitativo que refiere a la cantidad de habitantes que tiene y que esta cantidad se tiene que actualizar conforme a los últimos censos. Que el censo debería realizarse en este año, pero por el contexto de crisis generado por la pandemia, se ha prorrogado para el año que viene. Perfecto. Quiero leerles unos artículos más de la Constitución del Chaco para que quede claro. Fíjense, el artículo 184 nos habla de los gobiernos de los municipios, que es ejercido por un intendente con funciones ejecutivas y por un consejo con funciones deliberativas, que era lo que les explicaba recién. El Consejo Municipal, que ejerce el Poder Legislativo, va a variar su cantidad de integrantes de acuerdo a la categoría de municipio de que se trate. Así, para los de primera categoría, vamos a encontrar 9 concejales, los que pueden ser elevados hasta 11 en las ciudades de más de 100.000 habitantes. En los de segunda categoría, hasta 7 miembros. Y por último, en los de tercera categoría, 3 concejales. Y entonces fíjense cómo repercute también esta categorización en la composición del poder legislativo de cada uno de los municipios. Luego, con respecto a la Carta Orgánica Municipal, el artículo 185 establece que los municipios de primera categoría pueden dictar sus cartas orgánicas municipales sin más limitaciones que las contenidas en la Constitución y que sean sancionadas por convenciones convocadas por autoridad ejecutiva local en virtud de una ordenanza aprobada por 2/3 del Consejo. Siempre que ustedes vean una norma que diga ordenanza, implica que la misma fue dictada por el Consejo Deliberante de un municipio. Cuando encuentren leyes, estas pueden ser tanto provinciales, si fue dictada por la legislatura de una provincia, o nacional, si fue dictada por el Congreso de la Nación. Vamos entonces, sí, ahora, esperen que voy a bajar, a la consigna número 2. Lucas, vos podrías... espera. Para antes de que me olvide, Francisco, si querés vamos a resolverlo conforme a la Constitución de Corrientes, me estaba olvidando, perdón. ¿Qué artículo habías mencionado, Francisco? ¿Donde comienza la regulación? en el 216, pero
no hay esa división, dice a partir de 1000 habitantes y después hace una distinción hasta más de 50.000, que es, Perfecto. Y entonces, ¿a qué te parece que obedece esto, Francisco? ¿cómo? ¿A qué obedecería que yo en la Constitución de Chaco encuentro una categorización de municipios de acuerdo a la cantidad de habitantes que los divide en tres categorías y encuentro una división distinta, o mejor dicho, se establece a partir de cuándo un centro poblacional es municipio en la de Corrientes? ¿Por qué puedo encontrar en Chaco y en Corrientes normas disímiles de acuerdo o con relación a los municipios? ¿En base a qué principio? En base al principio de que cada provincia tiene su propia autonomía. Exactamente, Francisco, a eso refiere. Fíjate cómo en este ejemplo nosotros podemos ver que en vecinas provincias vamos a encontrar una regulación relativa a los municipios en la provincia de Chaco y otra de Corrientes, pero siempre que tienen que respetar todas las provincias, Francisco, con respecto a su organización institucional, que no pueden contrariar. A la Constitución, Perfecto. ¿Y qué más tienen que asegurar siempre, conforme el eh, artículo 5? ser representativo, republicano y federal. Claro, pero también tienen que garantizar este régimen municipal, ¿sí? Vamos a ver ahora que las provincias no pueden inmiscuirse, incluso hay un fallo que no forma parte del trabajo práctico, que es muy, muy breve el extracto, que ahora se los quiero leer, porque refiere justamente a esta cuestión de que las provincias, por más de que los municipios se encuentren dentro de su centro territorial, no pueden inmiscuirse en determinadas cuestiones que corresponden a los municipios. Por eso se eligen intendentes, que son las cabezas de los ejecutivos municipales, por eso se dictan sus propias normas a través del Consejo Deliberante, por eso pueden fijar sus impuestos, porque esto también a qué va a ser a que, ay, me voy a adelantar con el trabajo práctico que sigue, bueno, no importa. Si no pudieran contar con recursos los municipios, ¿a ustedes les parece que podrían realmente ser verdaderos centros poblacionales que puedan asegurar los servicios mínimos, como los que vimos cuando hablábamos del régimen tributario, la recolección de residuos, el alumbrado, entre otros? Entonces, por eso vamos a ver que hay determinadas materias que se encuentran reservadas a los municipios. Como bien señalaba entonces Francisco, el artículo 216 establece de la Constitución de Corrientes que reconoce la existencia del municipio como una comunidad de derecho natural y sociopolítica fundada en relaciones estables de vecindad y como una entidad autónoma en lo político, administrativo, económico, financiero e institucional. Su gobierno es ejercido con independencia de todo otro poder, de conformidad con las prescripciones de esta Constitución y de las cartas orgánicas municipales, o de la Ley Orgánica de Municipalidades en su caso, ¿sí? Similar a la provincia del Chaco. Ninguna autoridad puede vulnerar la autonomía municipal consagrada en esta Constitución y en caso de normativa contradictoria, prevalece la legislación del municipio en materia específicamente local. Y lo que refería recién Francisco es que el artículo 217 establece que todo centro de población con asentamiento estable de más de 1000 habitantes constituye un municipio y que la legislatura puede crear un nuevo municipio cuando el centro poblacional supere los 1000 habitantes conforme al último censo nacional. Bueno, la misma ley establece la delimitación territorial del municipio, bla, bla, bla. Bueno, entonces ahora sí podemos ir a el punto número 2 del trabajo práctico. Lucas, ¿vos podrías leerlo, por favor? Sí, profe. Bueno, ahí lo pongo. De acuerdo a las facultades reconocidas por la Constitución de la provincia del Chaco y de la provincia de Corrientes, a los municipios identifique las atribuciones a las que se refieren los siguientes recortes y justifique su respuesta. Caso 1. Declaran la inconstitucionalidad del impuestazo. Los jueces Héctor Felipe Gueijo y Natalia Prato, integrantes de la Sala Primera de la Cámara en lo contencioso administrativo, hicieron lugar a la acción de amparo promovida por el concejal Fabricio Nelson Volati y declararon
la inconstitucionalidad de la ordenanza número 13.258, impositiva y tributaria aprobada para el ejercicio fiscal 2020, es decir, el impuestazo que fue ampliamente rechazado por los vecinos. Los magistrados entendieron que resulta contrario a nuestro sistema de gobierno la sanción de la ordenanza número 13.258, votada junto a otras ordenanzas en una sesión maratónica de 50 minutos, de 12 horas a 12:50, porque era desconocida formalmente por la mayoría de los concejales al no ser tratada íntegramente en el recinto. Solo 3 suscriben el dictamen de comisión, y porque el texto aprobado por la comisión fue modificado por secretaría según lo acordado en la labor parlamentaria, de la cual no hay acta. ¿Sigo con el 2 o...? Ahí está, Luca, gracias. Demoro un poco porque tengo que volver al Meet. Entonces, este era el primer caso. ¿Qué pueden extraer del caso? ¿Cuál era el conflicto que se suscitó? Los que vienen en Resistencia lo van a tener más a flor de piel porque fue reciente. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo el Consejo Municipal de la Ciudad de Resistencia? ¿Qué dictó? Que les dije recién, ¿cómo se pronuncia el Consejo Municipal? ¿A través de qué tipo de norma? ¿Es una ley o qué norma? Una ordenanza. Perfecto, Lucas, una ordenanza. ¿Y esa ordenanza qué establecía o qué disponía? ¿O sobre qué materia versaba? Materia impositiva y tributaria. Exactamente, era una ordenanza que era la Ordenanza General Tributaria para el año en curso, que estableció una nueva forma de cálculo en los recursos. En realidad lo que se estaba cuestionando en el caso en particular era que no se había seguido el procedimiento establecido en el reglamento para la sanción de la ordenanza. Entonces, ¿qué pasó? ¿Alguien interpuso una acción judicial? Sí. Y los jueces, ¿qué declararon? Declararon la inconstitucionalidad de esta ordenanza. Ahora bien, si nosotros tenemos que decir el municipio de Resistencia, a través de su poder legislativo, ¿qué facultad ejerció mediante la sanción de esta ordenanza que establecía tributos? ¿Qué podríamos decir? ¿Sobre qué materia en particular? Que lo dijimos recién y que es necesario para que el propio municipio pueda sustentarse, ¿sí? Y que ustedes lo van a ver después en otra materia más adelante. Que lo dijiste, Lucas, recién. Los impuestos y tributos. Claro, en materia tributaria, ¿sí? ¿Y podés identificar o alguien puede identificar dentro de la Constitución de la provincia del Chaco dónde se encuentra regulada? Va a estar, como dijimos, dentro del artículo 182 en adelante, ¿sí? Porque es la parte en la que la Constitución del Chaco refiere al régimen municipal. Pero específicamente hay un artículo que establece que los municipios tienen esta facultad. ¿Pudieron identificarlo? El 196 puede ser. Muy bien, Lucas. El 196 que establece la facultad impositiva de los municipios y específicamente señala que los municipios ejercerán sus facultades de administración y disposición de las rentas y bienes propios, así como las de imposición respecto de personas, bienes o actividades sometidas a su jurisdicción, sin perjuicio de la reglamentación que establezca la ley o la Carta Orgánica en cuanto a las bases impositivas y a la incompatibilidad de los gravámenes municipales con los provinciales o nacionales, que era esto que vimos cuando desarrollamos la unidad correspondiente a los tributos, y que no podía haber una superposición de tributos y que es una facultad concurrente entre nación y provincias y que también corresponde a los municipios. ¿Por qué? Porque los 3 estamentos del Estado requieren contar con recursos para poder asegurar su marcha y buen funcionamiento. Y hay un artículo más que está a continuación. ¿Qué dice el 197? ¿Cuáles son los recursos municipales? Uno también ya lo vimos cuando hablamos del régimen tributario, es el impuesto inmobiliario, ¿sí?
Y luego, ¿qué más? ¿De qué más se compone? Tasas y tarifas. Las tasas. ¿Te acordás que eran las tasas, Belén? El artículo algo describe. Bueno, dice por retribución de los servicios que se presta efectivamente el gobierno municipal. ¿Y te acordás alguna tasa que vimos en la unidad? Creo que era la número 3, cuando hablamos de las contribuciones de mejoras, que dijimos, por ejemplo, era el supuesto de que el inmueble de mi propiedad se encuentra sobre una calle de tierra y el municipio va a pavimentarlo y por ende a mí me cobran un canon por ello. ¿Por qué? Porque redunda en un crecimiento patrimonial de mi propiedad. Entonces esa es una contribución. ¿Y la tasa cuál era? ¿Te acordás que en el caso práctico habíamos visto el caso de un comercio que había demandado por una tasa, porque el municipio, ¿qué era lo que no había hecho? El municipio no había prestado un servicio, es decir, el municipio no lo había controlado, ¿sí? Y por ende él decía que no correspondía abonar las tasas por los periodos en los cuales no había habido una contraprestación de parte del Estado. Muy bien la respuesta de Brian también. Entonces esas son las tasas, ¿sí? Las tasas que tienen una asignación específica, la tasa de alumbrado, la tasa de barrido, la tasa de salubridad, etcétera. Bueno, después tenemos otros impuestos y por último los que provienen de la coparticipación, porque ustedes saben que los fondos coparticipales que se asignan a las provincias, de esos fondos también un porcentaje se distribuye dentro de cada uno de los municipios. Bueno, y en la Constitución de Corrientes podemos identificar en qué artículo se encuentra regulado esta facultad impositiva. ¿Alguien lo puede ubicar? ¿Tienen la Constitución de Corrientes a mano? Esto es importante, ¿por qué? Porque, y es lo que tienen que tener en cuenta cuando rindan la materia, tanto el teórico y más que nada en el práctico, si les toca esta unidad o si los docentes le hacen preguntas al respecto, que tenemos que tener en claro lo que ya han dado en la teoría y que yo dije a la introducción de la clase. Nosotros cuando hablamos de derecho público, provincial y municipal, tenemos que tener en cuenta que existe un orden federal, una constitución nacional, a la que tienen que ajustarse tanto las constituciones provinciales como las normas municipales. Y también tenemos que tener en cuenta qué facultad corresponde a cada uno de estos órdenes que no han sido delegados y cuáles son concurrentes, ¿sí? Lo hemos visto en varios trabajos prácticos. Entonces, en este caso específico, si nosotros tenemos que resolver un caso de una provincia en particular o de un municipio en particular, vamos a tener que acudir a esa constitución provincial para encontrar las respuestas, ¿sí? 225 y 229 dicen. Bueno, el 229 muy bien, y el 225 sí en un inciso, ¿sí? Ahora lo vamos a leer también las dos respuestas. El 229 de la Constitución de Corrientes, ¿por qué? Porque establece que son recursos municipales propios, sin perjuicio de otros establecidos, las tasas, los servicios, los impuestos, etcétera, ¿sí? En este artículo 229 yo encuentro cuáles son los recursos de los que se nutre el municipio para poder desarrollarse. En tanto que específicamente, como bien lo señala Francisco, en el artículo 225, específicamente el inciso 4, establece que los municipios tienen las atribuciones expresas e implícitas que se derivan de la Constitución, de la ley y de la naturaleza institucional de su competencia local, y entre ellas la de crear, determinar y percibir recursos en el marco de lo dispuesto por el artículo 229, confeccionar su presupuesto, realizar inversión, etc. Así que las dos respuestas están bien. Bueno, ahora vamos a pasar al caso que sigue, ¿sí? Bajo por acá. El impuestazo ya vimos. Vamos a este otro caso, el caso 2. Dice, ¿sí? Es un cartel
que da cuenta del establecimiento del estacionamiento medido. Ustedes saben que en muchas localidades, específicamente en la ciudad de Resistencia, corresponde al nombre de EMI, no recuerdo en la localidad de Corrientes, pero también en el casco céntrico, uno debe abonar un canon por estacionar su vehículo dentro de las calles que fueron señaladas por el municipio. ¿Y a ustedes a qué les parece que obedece esta obligatoriedad de abonar un canon para estacionar? ¿Les parece que tiene meramente fines recaudatorios o podemos identificar el ejercicio de alguna otra facultad por parte del municipio que lo instaura? ¿Qué les parece? ¿Por qué creen que en el casco céntrico cualquier persona que quiera estacionar su vehículo tiene que abonar un canon? ¿Y por qué no lo hace en zonas aledañas o por qué no lo hace en el caso de Resistencia, no sé, al estacionar en los barrios? ¿Y por qué solo en el casco céntrico? ¿A qué les parece que obedece esto? ¿Tendrá que ver solamente con fines recaudatorios o podemos identificar alguna otra facultad que es ejercida por el municipio? ¿Cómo les parece que sería el acceso a la ciudad de Resistencia de Corrientes, o mejor dicho, al casco céntrico de ambas, si no existiera el EMI, el estacionamiento medido, o como fuera que se denominan cada una de las jurisdicciones? ¿Les parece que se podría estacionar? Si yo llego a las 11 de la mañana, por ejemplo, un día, a la Plaza 25 de Mayo y quiero estacionar, ¿les parece que voy a conseguir lugar o no? No, ni ahí. No, ni pagando, ¿verdad? Sí. Ni pagando, imagínate si no se paga, si no tuviera que abonarse un canon por ello. Pero, ¿a qué les parece que obedece esto? ¿Por qué el municipio establece esa restricción si se quiere, no? O una contraprestación que hay que abonar. Si la calle es pública, ¿por qué yo tengo que pagar por estacionar en la calle pública? A ver si leemos, por ejemplo, en la Constitución del Chaco el artículo 205, inciso 5, a ver si nos ayuda con la respuesta. ¿Qué dirá ese artículo? ¿Alguien tiene la Constitución de Chaco? Profe, ¿Podés leerlo, por favor, Belén? sí, dice dictar ordenanzas y reglamentaciones sobre. Ahí ¿no? Claro, el Sí, inciso 5. sí. A ver, Dice para... urbanismo, planes de urbanización, desarrollo y ordenamiento, servicios públicos, catastro, seguridad, salubridad e higiene, protección del ambiente y de los intereses colectivos, moralidad, recreo y espectáculos públicos, obras públicas, vialidad vecinal, parques, plazas, jardines y paseos públicos, tránsito, transporte y comunicación urbana, educación, cultura, deportes y turismo, servicios y asistencias sociales, abasto, cementerios y servicios fúnebres, uso y explotación de espacio aéreo y subsuelo municipal, elección y funcionamiento de las comisiones vecinales, garantizando la participación ciudadana. Ahí está bien, ¿sí? Acá encontramos entonces todas las materias sobre las cuales el municipio puede dictar ordenanzas y reglamentaciones, pero en realidad apuntan esta implementación a lo que Francisco está diciendo en la mensajería, que refiere a garantizar el orden y la seguridad. En realidad no tiene un fin lucrativo en el sentido de que lo que se persigue no es recaudar, porque ustedes tienen que tener en cuenta que lo que se recauda en realidad sirve únicamente para el mantenimiento o el sostenimiento del propio sistema, porque ustedes saben que se ha tenido que utilizar una tecnología que tiene un costo y también las personas que ejercen esta función, ¿sí? En todas las cuadras podemos ver estas personas que son las que tienen que dar de alta el estacionamiento, de baja, también se han instaurado máquinas al efecto. Entonces, como bien dice Francisco, tienden a garantizar el orden público, por eso también podemos decir que en base a esto es que se establece en una determinada zona de la ciudad y no en todos los sectores. ¿Por qué? Porque probablemente no haya la conglomeración o la afluencia de público en las zonas periféricas que las que existen en el casco céntrico.
Y la Constitución de Corrientes lo podemos encontrar en algún lugar. ¿Alguien puede identificarlo? Y si no les digo qué artículo refiere a esto. A ver, por el 255, ¿alguien puede identificarlo? Que es el que leímos recién, nada más que leímos otro. Puede ser su inciso 15, ¿Qué dice el 15? sobre la zonificación urbana para garantizar la calidad de vida de los vecinos. Puede ser. Está bien. ¿Hay alguno más que pueda ser más específico? Estoy viendo, la verdad es muy Es extenso, ¿sí? Todo eso es lo que puede, sobre todo lo que puede dictar. Pero hay uno que por ahí nos puede parecer más apropiado. Está muy bien el que vos señalaste, Francisco, pero hay otro más. ¿Sobre qué puede versar una ordenanza o una norma municipal? También todo lo referido al tránsito, ¿sí? Al uso de las calles, etcétera. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta en este caso particular, que tiende a garantizar el orden y la seguridad, y como les dije, no tiene un fin lucrativo. Hay disquisiciones también con respecto, por ejemplo, a la expedición de los carnets de conductores en un momento determinado. Algunos municipios establecían como requisito para poder otorgar el carnet de conductor tener abonadas todas las multas del automotor del cual la persona era titular. Y en este sentido se promovieron numerosas acciones judiciales en las cuales se analizó justamente esto que les estoy diciendo. ¿Cuál es el fin del municipio al establecer que las personas deben contar con una licencia de conducir para poder circular? Primero que hay una ley nacional que así lo dispone, ¿sí? Nada más que corresponde al municipio la policía de esta cuestión. ¿Qué es la policía? Es justamente quien tiene la facultad de dictar normas que se adecúen a esta norma nacional para expedir el carnet de conductor. Pero a razón de verdad el canon que uno paga por ello no tiene tampoco un fin lucrativo, sino que atiende a sostener los gastos administrativos que ese circuito implica. Entonces, en estos casos particulares, la justicia lo que dijo es, usted no puede exigir, municipio, que se abonen las multas para poder expedir el carnet de conductor porque la expedición del carnet de conductor no apunta a un fin lucrativo, no es para que el municipio se haga de recursos, sino que apunta a garantizar justamente la seguridad vial. Para que yo quiero que las personas o porque el Estado exige que todas las personas que manejamos un vehículo de cualquier porte contemos con un carnet municipal, porque justamente lo que debemos hacer es someternos a un examen físico. Ustedes, si conducen, habrán visto que tienen no solo que someterse al examen de vista, sino también que cada tantos años le realizan preguntas sobre la teoría para saber si ustedes identifican cuáles son las señales de tránsito, si saben cuál es la velocidad máxima a la que pueden ir por cada vía de circulación, etc. Entonces lo importante que tenemos que tener en cuenta es, frente a cada una de estas normas municipales, ver cuál es el fin que está persiguiendo, ¿sí? Y en este caso en particular, como les digo, y como bien señaló Francisco, la instalación de servicios de estacionamiento medido en los cascos céntricos de las ciudades no obedecen a un fin recaudatorio, sino justamente a garantizar este orden en el tránsito sobre el cual el municipio tiene la policía, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, que si ustedes se dirigen en rutas provinciales, no va a estar la autoridad municipal controlando que ustedes cumplan con los requisitos para circular, sino que va a estar la policía que se denominan Chaco Camineras y la policía provincial. Y si circulamos por una ruta nacional, vamos a encontrar a Gendarmería Nacional. Fíjense cómo en realidad se está resguardando o se está tratando de proteger el mismo fin, pero corresponde su aplicación a 3 órdenes distintos. ¿Me expliqué? ¿Se entendió a lo que apunto?
Belén, hoy te agarré porque vos contestás a Francisco también. Bueno, a eso iba, justamente. A ver si pasamos rápido los otros casos, porque veo que nos estamos quedando cortos de tiempo y todavía nos falta el de intervención federal. Les leo yo el caso 3 para ir más rápido. Establece que destituyen a un concejal por construir un puente en su beneficio. En Castelli, un concejal es acusado de corrupción y fue desplazado del cargo. El Consejo Deliberante de la localidad bonaerense de Castelli destituyó al concejal X por comportamiento poco ético y moral, acusado de construir 2 puentes por un monto de 15 millones de pesos con los que solo se habría beneficiado su familia. Tras su destitución, la justicia deberá investigar si se trata de un acto de corrupción. ¿Por qué les parece que lo vimos en las unidades anteriores, pero lo vimos respecto a diputados y senadores, y en este caso estamos hablando de un concejal? ¿Quién tendría facultad para destituir a un concejal? ¿Qué les parece? ¿Qué órgano va a poder destituirlo o no? Un concejal municipal. Ay, no te preocupes, Brian, yo tengo el mismo problema, pero ahora están calmados. Muy bien, Francisco, el legislativo, pero ¿el legislativo de dónde? ¿De la provincia, de la nación, del municipio? Por ahí pueden parecer muy obvias mis preguntas, pero quiero que quede bien en claro, ¿sí? El tema. Entonces, Francisco, si me podés precisar que está muy bien tu respuesta al legislativo, pero ¿de qué orden? ¿Y cómo se denomina el legislativo en ese caso? ¿O alguien más, si sabe la respuesta o lo que piense? El Consejo Deliberante. Exactamente, el Consejo Deliberante. ¿Y por qué Lucas era el Consejo Deliberante? Este concejal, ¿autoridad de qué orden es? De los que le pregunté recién, ¿municipal, provincial o nacional? Municipal. Muy bien, entonces es el propio municipio el que tiene las facultades ¿para qué? Para controlar o supervisar la conducta de sus integrantes y en caso de que observe las causales particulares que las normas enuncien, ¿no? Pero un mal desempeño o la comisión de un delito en ejercicio de la función pública, otros delitos, tiene esta facultad para destituirlo, ¿sí? Es como lo que pasó en la Cámara a nivel nacional, digamos, con un reglamento interno. Claro, es la competencia que tiene el propio órgano. Recuerden que cuando nosotros vimos el Senado, vimos la Cámara de Diputados, vimos los reglamentos de cada uno de ellos y las facultades disciplinarias que tienen sobre sus integrantes. Es decir, cuando se produce una de las causales que habilitarían una sanción, no siempre tiene que terminar con remoción, pueden ser otro tipo de sanciones también estas facultades disciplinarias que tiene el propio órgano para controlar el desempeño de sus integrantes, ¿sí? Es como vos bien señalás, es similar a lo que vimos en el orden nacional en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores. Bueno, el caso 4, vemos una ordenanza, fíjense, el Consejo Municipal de la Ciudad de Resistencia dicta la presente ordenanza. Está un poco chico, a ver si lo puedo agrandar por si ustedes no lo ven. Ahí va. Dice, artículo 1. Aprobar el Reglamento General de Construcciones, cuyo texto en 291 folios obra en la actuación simple número tal. Sí, ahora vamos a ver en la unidad 10. Cuando hablamos de actuaciones simples, se refieren a trámites administrativos que se sustancian, valga la redundancia, ante la administración. Por darles un ejemplo, cualquier reclamo o pedido o autorización que ustedes presenten ante un municipio, cuando van con su nota, lo presentan en la mesa de entradas del municipio, les van a dar un número. Ese número se denomina de actuación simple. Es similar a un expediente y es bajo el cual se va a desarrollar todo ese procedimiento que la administración o en el que la administración va a tener que pasar por las diversas dependencias que correspondan y luego llegar a un acto final para resolver el planteo que yo formulé. En este caso, lo que está haciendo el Consejo Municipal es aprobar un reglamento general de construcciones.
que fuera aprobado por la ordenanza tal a raíz de sugerencias presentadas por asociaciones intermedias, organismos públicos y empresas del Estado, las que fueran compatibilizadas y consideradas procedentes por la Dirección General de Obras Particulares. Disponer la puesta en vigencia de este Reglamento General de Construcciones a partir del 1 de junio de 1990. ¿A qué facultad les parece que obedece esto? Fíjense ustedes, cuando quieren realizar una construcción en un municipio o cuando quieren habilitar un local comercial o cuando, ¿qué otro ejemplo? O quieren habilitar un bar y utilizar una porción de la vereda. ¿Ante qué organismo van a solicitar esa autorización? Muy bien, Francisco, al municipal. ¿Y por qué lo voy a solicitar al municipal? ¿Qué tiene a su cargo la municipalidad? Que lo vimos también. ¿La policía de qué? ¿Qué es lo que controla la municipalidad? La municipalidad controla salubridad, seguridad, higiene. ¿Qué más que podemos vincular con este caso? Cuando habla del subsuelo municipal también. ¿Cómo, Belén? Perdón, pero no te escuché. Cuando habla del subsuelo municipal. Sí, en realidad es otra cosa, Belén. ¿Qué es lo que dictó la municipalidad? ¿Un qué? Un reglamento. Muy bien, Francisco, un reglamento. ¿Y saben qué es un reglamento? Lo vamos a ver bien en la unidad 10, pero ¿tienen alguna idea o qué les parece cuando ustedes escuchan reglamento? ¿A qué refieren? ¿Será una norma? ¿O qué hace el reglamento? ¿Qué regula el reglamento? En este caso particular, reglamento de obras. Son disposiciones a las que todos los que quieran realizar una obra se van a tener que ajustar, ¿sí? Fíjense, saliendo un poco del caso práctico, pero yendo a otro supuesto, las habilitaciones de locales comerciales o si quieren instalar un kiosco en un establecimiento nacional. ¿A quién le parece que tiene que pedir autorización para la habilitación comercial? ¿A la nación o al municipio? ¿Quién es el encargado de regular esas cuestiones o de controlar esas cuestiones? ¿Quién les parece que está más cerca para controlarlo? ¿O qué autoridad? Muy bien, Francisco, en las ciudades del municipio, independientemente de que se instale lo que fuera en un territorio nacional, el que tiene que habilitarlo es el Estado municipal, ¿sí? Es el Estado municipal el que va a tener que controlar la instalación eléctrica, que se adecue al reglamento en la materia, al reglamento de construcción, el que va a tener que controlar que cuente con los matafuegos que establecen las ordenanzas municipales. No tiene nada que ver que sea el Estado nacional el dueño del territorio o que sea, por ejemplo, fíjense, una universidad nacional. Obviamente que la Universidad Nacional también se encuentra sujeta a las inspecciones de el municipio donde se encuentre, ¿sí? Porque como les digo, es el municipio el que tiene a cargo esta policía de controlar estas cuestiones. Bueno, si no tienen dudas, vamos con el caso que viene, porque sigo viendo que me quedo corta de tiempo. El 5, dicen prohíben la venta de vino, cerveza y hasta el fernet en 50 localidades del país. La ley seca rige en municipios de 10 provincias argentinas. El argumento es que el consumo de alcohol puede incitar a romper el aislamiento y es un agravante para la violencia doméstica y sexual. La medida afecta a economías regionales. La ley seca ya rige en 50 municipios argentinos, aunque suene increíble. En 10 provincias se prohíbe el consumo de alcohol. Le hace vino, cerveza y bebidas espirituosas en varias localidades. El argumento es que beber alcohol promueve la violencia doméstica y sexual y además la ruptura del aislamiento social preventivo obligatorio dispuesto por el Gobierno Nacional para controlar la pandemia del COVID-19.
Bueno, esto lo hemos visto y ya lo hemos señalado en varios casos, que en el contexto en el que nos hemos visto inmersos por el aislamiento social preventivo obligatorio, se dictaron numerosas medidas en los tres órdenes de gobierno, nación, provincias y municipios. Se han suscitado numerosas controversias judiciales en virtud de lo mismo. Eh, de hecho, hasta el día de hoy se encuentra pendiente de resolución en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Corte ha pedido informes a algunas provincias que restringen el acceso de la población si no se realizan estos denominados hisopados. Bueno, y en ese contexto, entonces, un municipio, o varios municipios en realidad, establecieron la prohibición de consumo de bebidas alcohólicas. ¿A ustedes les parece que tiene facultad el municipio para establecerlo o para disponer esta restricción? ¿Qué piensan? Fíjense que incluso que hay uno, quizás cuando viaja, va a otra ciudad y en esa ciudad venden bebidas alcohólicas solo hasta tal hora y quizás de la ciudad de la que yo provengo puedo comprar durante toda la noche o lo que fuera. ¿Les parece que tiene facultad? Francisco dice que sí. ¿Y por qué les parece que sí? Y porque existe una ley que avala, ¿o no? Bueno, pero más allá de la ley Lucas, si no existiera una ley nacional, si no existiera una ley nacional, porque tampoco en el caso precisa qué tipo de ley es, o si querés, sacamos el contexto de pandemia. ¿Vos te parece que el municipio puede disponer que en una localidad se encuentre totalmente prohibida la venta de bebidas alcohólicas? Sí, pues. Ahí no, Sí. no me lo imaginaba, pero puede ser, sí. No es No un me bien lo de voy a primera imaginar, pero necesidad, sí. digamos. ¿Cómo, Francisco? No es un bien de primera necesidad, digamos. Sí, pero en realidad está bien lo que decís, pero apunta, vamos a tratar de verlo desde las facultades que tiene el municipio. ¿Por qué el municipio podría decir, en esta ciudad no se venden bebidas alcohólicas? ¿En base a qué? ¿A qué facultad? ¿Qué tiende a resguardar? Acuérdense, siempre que vean una norma de este tipo, piensen cuál será el bien que tiende a resguardar o cuál será el objetivo perseguido por la norma. ¿Qué tiende a resguardar? En este caso, los desmadres, ¿sí? En un contexto de aislamiento social. Y fíjense lo que les decía, depende de la localidad, también, por ejemplo, en contextos normales, los locales bailables cierran a una hora u a otra, o los bares pueden estar habilitados hasta una hora u otra. Eh, a lo que voy es que ustedes pueden encontrar en diversas localidades este tipo de normas que restringen algunas cuestiones y que para analizar tienen que partir desde el punto de vista de un doble análisis. Por un lado, en ejercicio de qué competencia o facultad el municipio dicta esa norma, ¿sí? Y por el otro lado, tienen que analizar también la razonabilidad, la razonabilidad. ¿Qué es la razonabilidad? Decir, bueno, ¿es proporcional la medida adoptada al fin que busca proteger? Para algunos podrá ser certero y para otros no, pero justamente a eso tendía este trabajo práctico respecto a municipios, a que ustedes puedan identificar en uso o en ejercicio de qué facultad el municipio dictó estas normas y también que puedan ver un poco más allá con este fundamento. ¿Sí que tiene a resguardar? ¿Tiene un fin recaudatorio o tiene por fin garantizar el orden en la seguridad o lo que fuera? Bueno, si les parece que un caso, pero ese traten de hacerlo por su cuenta y cualquier cosa a la clase que viene le dedicamos los 5 primeros minutos. Así voy al otro caso porque es de intervención federal y quiero que lo terminemos. Ahí presento entonces, vamos al otro, intervención federal. ¿Alguien me podría decir que haya escuchado la clase de teoría, que haya leído, que haya visto una noticia o lo que le parezca de qué es la intervención federal o a qué refiere la intervención federal?
Y se refiere a cuando el Estado federal, o bueno, teniendo algún motivo justificable, interviene en la autonomía de alguna provincia. Muy bien, Francisco. Justamente refiere a esto, ¿sí? Y lo vamos a encontrar, obviamente, regulado en la Constitución Nacional. Recuerden que conforme el artículo 5 de la Constitución Nacional, cada una de las provincias puede dictar su constitución con arreglo a la Constitución Nacional y tiene que garantizar distintas cuestiones dentro de su propio ámbito, ¿sí? Tiene que garantizar la autonomía municipal, tiene que garantizar la educación primaria, pero también tiene que garantizar el respeto al principio republicano del gobierno y a esta división de poderes dentro de su territorio. En el caso particular que estoy presentando, se trata de un caso que fue muy conocido, de la muerte de una joven de 17 años causada en la provincia de Catamarca y que generó una serie de sucesos que desencadenaron finalmente en una intervención federal a esta provincia. La verdad que es un caso del que cuesta hablar porque fue aberrante. Les reitero, se trató de la muerte de esta joven en manos de personas que se encontraban vinculadas al poder en la provincia de Catamarca y que, como bien dice el caso, cambió la historia política y de la justicia en la provincia, ¿sí? Ustedes tienen una nota periodística y después tienen también en el trabajo práctico el decreto presidencial que dispuso esta intervención. La nota periodística refiere que Menem decretó la intervención total de Catamarca y destituyó al gobernador. Este título ya nos sirve para identificar de qué tipo de intervención se trató. Vamos a ver que la intervención federal de una provincia puede ser parcial. ¿Cuándo va a ser parcial? Cuando se intervienen uno o dos de sus tres poderes. ¿Y cuándo va a ser total? Cuando se intervienen los tres. Es decir que solamente con leer el título de esta nota podemos concluir que al ser una intervención total, se intervinieron los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Ahora bien, ¿por qué sucedió esto? Vamos a ir directamente al decreto, ¿sí? Fíjense, es un decreto de necesidad de urgencia, número 712 del 91. Cuando ustedes vean así, la barra 91, en este caso, quiere decir el año en que se dictó, ¿sí? Fíjense que los números de leyes no tienen establecidos en sus propios números a qué año corresponden, porque tienen un orden correlativo. En tanto que los decretos se renuevan cada año, por eso ustedes cuando pueden ver 712 del 91, del 92, del 93, porque es un número durante el año, y la barra es justamente esto, el año en que se dictó. Fíjense este decreto presidencial dictado por Menem. Esperen que sentí el ruido de la mensajería A ver, Brian, puede ser que termino por el artículo 6. Muy bien, Brian, ahora lo vamos a leer. Está perfecto lo que decís. Voy a leer yo el decreto porque hoy los hice leer mucho y después vamos a la resolución del caso, pero está perfecto lo que decís y por ese lado va encaminada la respuesta que tenemos que dar. Fíjense, decreto de necesidad de urgencia. Vista la situación imperante en la provincia de Catamarca y considerando que un sistema republicano de gobierno encuentra su fundamento en el funcionamiento armónico de cada uno de los poderes para satisfacer los fines que le son propios, tanto en el territorio federal cuanto en las provincias. Que por decretos, mencionados números de decretos, también del año 91, se intervino el Poder Judicial de la provincia de Catamarca con el fin de garantizar su adecuado funcionamiento en resguardo de garantías constitucionales. Que es posible concluir, teniendo en cuenta los hechos que son de dominio público, que en esa provincia se encuentra afectado el régimen republicano de gobierno, que en un principio fue intención del gobierno federal, respetuoso de las autonomías provinciales, limitar el remedio federal al poder judicial local, que sin embargo los acontecimientos que a diario se suceden demuestran que los poderes provinciales no son capaces de garantizar debidamente la vigencia del Estado de Derecho y el normal funcionamiento de las instituciones que caracterizan al sistema republicano de gobierno en un todo de acuerdo con los artículos 5 y 6 de la Constitución Nacional. Que los sucesos que allí ocurren denotan claramente que se ha dejado de lado el principio de separación de poderes, principio liminar del sistema republicano de gobierno,
adoptado por nuestro país, situación que se patentiza a través de la inactividad del Poder Legislativo para adoptar los remedios necesarios y suficientes para superar la situación antes descripta. Que también es notorio que en el ámbito de la provincia de Catamarca se vive, desde hace ya tiempo, un evidente clima de conmoción social que sus autoridades no han podido remediar ejercitando las medidas de gobierno adecuadas. Que la situación reseñada, visto la gravedad institucional que ha alcanzado, no podría ser resuelta a través de los mecanismos que prevé la propia Constitución provincial. Que tampoco la realización anticipada de elecciones pondría remedio a este estado de cosas, toda vez que su convocatoria, organización y control y escrutinio dependen de los propios poderes cuestionados. Que han resultado estériles todos los esfuerzos del Gobierno Nacional tendientes a que la situación apuntada se resolviera dentro del marco que fija la Constitución provincial y las normas dictadas en su consecuencia. Que por ello resulta inevitable disponer una medida excepcional como es la intervención federal en resguardo del Estado de Derecho. Que la potestad del Poder Ejecutivo Nacional para disponer la intervención federal mediante decreto en situaciones como la descripta se ha ejercitado en reiteradas ocasiones en forma pacífica. Que es facultad, fíjense, concurrente del Poder Ejecutivo Nacional el mantenimiento del orden jurídico establecido por la Constitución Nacional, teniendo para ello el poder para determinar el alcance de las medidas a adoptar según lo requieran, la gravedad de la alteración y las necesidades públicas. Que la más calificada, bueno, esto son cuestiones de doctrina son en realidad cuando se citan autores que hablan sobre un determinado tema, vamos a pasarlo de largo. Entonces, que cualquier pretensión que con sustento en la Constitución de la provincia de Catamarca intente desconocer el remedio federal, los alcances con que se lo ejerza o la eficacia de los actos del interventor federal, contravendrá lo dispuesto por los artículos 5 y 104 de la Constitución Nacional y el orden prelativo que en favor de la primacía de esta marca el artículo 31. Que sin mengua de las facultades constitucionales propias del Poder Ejecutivo Nacional, resulta conveniente dar cuenta al Honorable Congreso de la Nación, fíjense este dato, del dictado del presente decreto. Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades emergentes de los artículos 5 y 6 de la Constitución Nacional. Ahí estaba lo que vos apuntabas, Brian. Entonces, en base a todos estos fundamentos, o sea, estos son los motivos por el cual o por los cuales el presidente de la Nación va a adoptar esta decisión. El presidente de la Nación Argentina decreta, artículo 1, interviénese la provincia de Catamarca en sus poderes legislativo y ejecutivo para garantizar la forma republicana de gobierno en esa provincia. 2. Mantiénese la intervención federal del Poder Judicial de la provincia de Catamarca en los términos de los decretos 566 y 572, ambos del 4 de abril de 1991. Artículo 3. El interventor federal decretará la inmediata caducidad del mandato del gobernador y de los miembros del Poder Legislativo. Artículo 4. Por el Ministerio del Interior se impartirán al interventor federal las instrucciones a que debe ajustar su cometido, de modo de asegurar la pronta normalización y funcionamiento de los poderes provinciales. Artículo 5. Los gastos que demande el cumplimiento del presente se atenderán con recursos de rentas generales con imputación a este decreto. Artículo 6. Dese cuenta oportunamente al Honorable Congreso de la Nación. Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional de Registro Oficial y archívese. Menem. Y acá vamos con los cuestionamientos que van a resolver ustedes porque leí un montón. Bueno, vamos entonces a las preguntas. A ver, algunas pautas les fui dando en la lectura, ¿sí? La primera consigna. Identifique en el texto de la Constitución Nacional dónde se encuentra regulada la figura de la intervención federal. Vimos en el artículo 5, muy bien el artículo 6 que señaló Brian, pero además tengo otros dos artículos importantes. ¿Los pudieron identificar? Uno refiere al Poder Ejecutivo y otro al Poder Legislativo. Si refiere al Poder Ejecutivo, ¿en qué artículo voy a encontrarlo? ¿En la Constitución Nacional se acuerdan? ¿Dónde estaban las atribuciones del presidente de la Nación? Brian, el 75, muy bien, con respecto al Poder Legislativo. Pero acordate, está perfecto, ustedes siempre que digan Poder Legislativo remítanse directamente al 75, les adelanto la otra respuesta, siempre que diga Poder Ejecutivo remítanse automáticamente al artículo 99, pero hay un inciso en particular que refiere a la intervención general tanto en el 75 como en el 99.
¿Qué artículo será? No es el 15, Brian. Fíjate que el inciso 15, para estoy leyendo, ¿vos de qué artículo me decís? Ah, del 75. Bueno, igual, no es ese, pero vamos a ver cuál es. Fíjate que el 15, 75, inciso 15, dice arreglar definitivamente los límites del territorio de la nación, fijar los de las provincias, determinar por una legislación especial la organización, administración y gobierno. No es específicamente ese inciso. Hay otro que refiere muy bien el 31. Y el 75, inciso 31, nos dice específicamente que corresponde al Congreso de la Nación disponer la intervención federal a una provincia o a la ciudad de Buenos Aires. Aprobar o revocar la intervención decretada durante su receso por el Poder Ejecutivo. Pero si el 75 me dice que corresponde al Congreso de la Nación, y en este caso, ¿quién dispuso la intervención federal de Catamarca? ¿Fue el Congreso de la Nación o fue otro poder? Belén, ¿vos ibas a hablar? No, dice que el presidente fue el que dijo. Muy bien, el presidente porque dictó un decreto de necesidad de urgencia. Entonces, Belén, no desactives el audio. ¿A qué artículo nos vamos, dije? Si refiere a las atribuciones del presidente. Al 99, inciso 3. No, el 3 no es específico. Sí, a ver, muy bien en lo que refiere al decreto de necesidad de urgencia, pero hay otro inciso particular que habla de la intervención federal. Fíjense el inciso 20, lo que dice del 99. Decreta la intervención federal a una provincia o la ciudad de Buenos Aires en caso de receso del Congreso y debe convocarlo simultáneamente para su tratamiento. Hay un dato que ustedes no tienen, que me di cuenta después que no está en el trabajo práctico, se los digo para que lo anoten. Este decreto del Poder Ejecutivo es del 17 de abril de 1991. Anótenlo por favor porque acá viene mi pregunta. Si el decreto es del 17 de abril del 91, si el artículo 75, inciso 31, me dice que es al Congreso de la Nación al que corresponde, en principio, establecer la intervención federal o disponer la intervención federal. Pero en este caso la estableció el Ejecutivo. ¿Por qué? ¿Qué les parece? ¿Cuándo puede hacerlo el Ejecutivo y cuándo debe hacerlo el Legislativo? ¿Cuándo podría hacerlo el Ejecutivo? Conforme lo que dice el 75, inciso 31. Fíjense, dice, aprobar o revocar la intervención decretada durante su receso por el Poder Ejecutivo. Entonces, en principio, lo que tenemos que tener en cuenta es que decretar la intervención federal es una atribución del Poder Legislativo. ¿Salvo cuándo? Cuando se encuentra en receso. ¿Se acuerdan cuál es el periodo de receso del Poder Legislativo? ¿Entre qué periodo y qué periodo son las sesiones ordinarias y por ende entre qué periodo y qué periodo se encuentra el receso? ¿Se acuerdan? ¿A qué artículo tenemos que ir para despejar la duda? Si estamos hablando del Congreso, de cláusulas generales, ¿no? ¿No recuerdan? ¿No será desde el 1 de marzo al 30 de noviembre? Las sesiones ordinarias, ¿sí? Tengan en cuenta eso para el examen. Ahora bien, este decreto del Poder Ejecutivo fue en abril, pero ¿por qué no estaba sesionando el Congreso? ¿Cuándo fue la reforma, la última reforma constitucional? ¿Se acuerdan? En el 94. En el 94, y antes de 94 el periodo de sesiones del Congreso era distinto, era de mayo a octubre, noviembre, ¿sí? Entonces, en este caso particular, como el decreto, fíjense, y los hechos son del año 91, en abril el Congreso no estaba sesionando. Y por esa cuestión lo dictó el Poder Ejecutivo, ¿sí? Bueno, entonces, repasando.
Para la consigna A, que tenemos que identificar en el texto de la Constitución Nacional dónde se encuentra regulada la figura de la intervención federal, se encuentra regulada en los artículos 5, en el artículo 5, ¿por qué? Digo yo en el artículo 5, porque es el que establece que tiene que garantir el Estado provincial, y al no garantir la división de poderes fue intervenido. No es porque el artículo 5 refiere a la intervención federal, sino por esta circunstancia. Específicamente la intervención federal en el texto constitucional se encuentra regulada en el artículo 6, en el artículo 75, inciso 31, y en el artículo 99, inciso 20. ¿Sí? Vamos a la consigna número 2. ¿Qué pueden decir cuáles fueron los aspectos determinantes para la intervención del gobierno federal respecto de la provincia de Catamarca? ¿Qué no se estaba garantizando en ese momento en la provincia de Catamarca a raíz de este caso? Que, les reitero, se trató del homicidio de un adolescente cometido por personas vinculadas al poder. Se había observado también que el poder venía siendo desempeñado por un determinado grupo durante un periodo muy extenso, que no estaba garantizada la independencia del Poder Judicial. Entonces, ¿qué les parece? ¿Qué se había alterado? Y ahora sí nos vamos al artículo 5 para poder identificarlo. ¿Qué tiene que garantizar? ¿No es la forma republicana de gobierno? Perfecto, Belén. Justamente eso es lo que nos estaba garantizando. Nos estaba garantizada la división de poderes, ¿sí? Entonces, por eso había una alteración, digamos, de la forma republicana y fue lo que llevó a la intervención federal. Vamos al inciso C. Las características de la intervención referenciada conforme al texto del decreto que se transcribe. Y es lo que leímos recién en la nota periodística. ¿Cómo les parece que fue esta intervención? ¿Total o parcial? De un poder. Fue total, Belén, perfecto, porque se terminaron interviniendo los tres poderes de la provincia de Catamarca: poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Bueno, el inciso D nos pregunta o nos dice, conforme al procedimiento previsto en la Constitución Nacional, ¿qué diferencias advierte respecto de la norma supraindicada? Si nosotros comparáramos, hagamos de cuenta que ese decreto fue dictado en abril, pero de este año, ¿sí? Y lo tenemos que comparar con el texto constitucional, con lo que leímos recién que dice el texto constitucional de cómo tiene que ser esta intervención federal. Entonces, ¿qué diferencias existen entre la forma en que se decretó la intervención federal con lo que dice el texto constitucional? Si fuera en abril de este año, conforme a lo que les dije del periodo de sesiones, ¿el Congreso estaría sesionando o no en abril? Sí, ya estaría. Entonces, ¿a quién le competiría decretar la intervención federal de una provincia? Al Congreso. Perfecto, al Congreso por este artículo que leímos, y el 75, inciso 31. En tanto que si el Congreso estuviera de receso, puede hacerlo el Poder Ejecutivo en virtud del artículo 99, inciso 20. Vamos a la consigna número E. Disculpen si voy muy rápido, pero no quiero pasarme tanto de la hora. Cualquier inquietud me detienen y revemos lo que haga falta. El inciso E. ¿Qué facultades tiene el Poder Ejecutivo Nacional en el Instituto de la Intervención Federal? Recapitulamos. Si yo hablo de facultades o atribuciones del Poder Ejecutivo, ¿en qué artículo voy a encontrar la respuesta? Que lo vimos. Artículo general sin inciso les pido, ¿eh? ¿En qué artículo se encuentran las atribuciones? Lo leímos recién. 99. En el 99. Y si bien, con respecto a esta pregunta, no hay un artículo en particular que a mí me diga cuáles son las facultades del presidente en la intervención federal, fíjense que en el decreto, ¿qué hace el presidente? No solo que establece la intervención, sino que fíjense en el artículo 3. Dice, el interventor federal decretará la inmediata caducidad del mandato del gobernador y los de los miembros del Poder Legislativo. Y esperen que les voy a compartir otro de los decretos. Vamos acá, para que ustedes vean, porque este es uno de los decretos que estableció la intervención federal, pero acá tenemos otro.
Uy, tengo muchas cosas abiertas. A ver si es este. Ahí está. ¿Lo ven? Ay, no, este no es. Esperen, este es la Intervención Federal de Corrientes. Esperen, esperen. Eso por tener tantas cosas abiertas. A ver si es este, vamos por descarte. Este es. Fíjense, el decreto 566 del 91. Este es uno de los que refiere... Uy, perdón. Disculpen, estoy con el mismo problema que traía. Fíjense acá. Acá se interviene la provincia de Catamarca. ¿Ven el decreto? ¿Pueden visualizar? Bueno, fíjense, este es otro de los decretos, ¿sí? Se interviene en la provincia de Catamarca al solo efecto de proceder a la reorganización, fíjense, del Poder Judicial, cuyos integrantes se declaran en comisión. Y fíjense lo que hace en el artículo 2 del presidente. Designar interventor federal al señor Pedro Benjamín Aquino, quien para el cumplimiento de los objetivos expresados en el artículo anterior estará facultado para remover y designar a los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la provincia. Fíjense cómo lo que hace el presidente es designar al interventor federal. Y esta facultad, si bien no se encuentra así expresamente regulada respecto de la intervención federal, sí se encuentra implícita en el artículo 99, inciso 7, que dice que el presidente de la Nación tiene la atribución de nombrar y remover a los embajadores, ministros, plenipotenciarios y encargados de negocios con acuerdo del Senado, por sí solo nombra y remueve al jefe de gabinete de ministros, a los demás ministros, los oficiales, los agentes consulares. Fíjese que dice, y los empleados cuyo nombramiento no está regulado de otra forma por esta Constitución. Entonces, al no estar regulada cómo es el procedimiento de designación de los interventores federales en otra norma, podemos, por aplicación del artículo 99, inciso 7, concluir que es el presidente también, en este caso, quien tiene las facultades para designarlo. Bueno, vamos entonces. ¿Sí? ¿Qué número era el decreto? 500. Ya te digo, porque igual está citado en el caso, ¿eh? Esperen, si quieren les comparto en la mensajería el link. Así, este es el 566 del 91. Ahí fue por la mensajería el link, Belén, para que lo puedan abrir. Gracias. Ese era el que pedía al Poder Judicial, no por nada. Bueno, entonces, en el inciso F nos pregunta qué facultades tiene el Poder Legislativo Nacional en el Instituto de la Intervención Federal. En realidad, en cierta manera, ya los contestamos anteriormente. ¿Qué facultad tiene? Justamente por el 75, inciso 31, la de disponer la intervención federal. Pero, cuando esta intervención federal ha sido dispuesta por el Poder Ejecutivo porque el Congreso se encontraba de receso, fíjense que le corresponde revocar la intervención decretada durante su receso por el Poder Ejecutivo. Es decir, que nosotros tenemos que tener en cuenta estas dos circunstancias. Una, la principal facultad que tiene el Poder Legislativo con respecto a la intervención federal es disponerla. Ahora bien, si el Ejecutivo dispone la intervención federal de una provincia porque el Congreso se encuentra de receso, pues a esta le compete revisarla. Y en el caso de que considere que no se encuentran configurados los requisitos para mantener esa intervención federal, puede revocarla, ¿sí? Entonces, esas serían las facultades que tiene el Congreso. Después nos dice las preguntas G, qué aspectos del gobierno provincial fueron intervenidos por los decretos 566 del 91, es el que les compartí recién, qué tipo de intervención había ordenado, qué poder intervenía.
¿Qué dice el texto del decreto? El que leímos recién. ¿La intervención de qué dispuso? ¿O la reorganización de qué poder? ¿De todos los poderes o de uno en particular? Va de nuevo la pregunta, es el inciso G del trabajo práctico. Ay, yo sé, dejé de compartírselos, perdón. Vamos de nuevo acá. ¿No era total de los 3 poderes, profe? Fíjate, en el 566, fíjense, ahí les compartí el enlace. Claro, el 566 era solo la reorganización del Poder Judicial y designó interventor federal a Benjamín Aquino. Y fíjense, en el texto que ustedes sí tienen en el trabajo práctico, que es ya el decreto 572, ahí sí interviene la provincia de Catamarca en sus poderes legislativo y ejecutivo y mantiene la intervención federal al Poder Judicial. Entonces, el 566 intervino o reorganizó el Poder Judicial. El 572 dispuso la intervención del Legislativo y el Ejecutivo y dispuso que se mantenía la del Poder Judicial. O sea que con este decreto se completa la intervención federal total de la provincia de Catamarca. ¿Se entendió? ¿Sí? Bueno, perfecto. Voy a dejar de grabar un segundo, por favor, todavía no se retiren. Ahí tengo la grabación, ya damos por finalizada la clase.